Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Gabriel Loza, un distinguido amigo, compañero de lucha, ex gerente del Banco Central de Bolivia, académico, ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación, que espero además abra las puertas para una serie de conversaciones del mismo tipo con él, con otros amigos bolivianos que han estado perdidos o han estado tremendamente enfrascados en una bronca tan lapidaria como la que se ha dado allá en Bolivia, y que esperamos que ahora nuevamente podamos crear un espacio de reflexión. Así es que, bienvenido Gabriel y muchas gracias. Gracias a ti por la invitación y esta oportunidad. Oye, cuéntanos un poquito desde tu experiencia primero de ser un banco centralista, alguien que ha trabajado en el Banco Central, alguien que ha dirigido el Banco Central, pero hacerlo también con dos cuestiones privilegiadas. La una, hacerlo desde la periferia, la otra, hacerlo desde la periferia con una intención de cambio, con una intención de ir más allá de la ortodoxia, ir más allá del ajuste típico, ir más allá del monetarismo típico. Abre una serie de perspectivas que son muy peculiares, muy poco comunes entre las familias de bancos centrales a través de los siglos, para ponerlo así. Y yo quisiera un poco aprovechar esta situación cuando el mundo entero, no solamente América Latina, enfrenta un proceso de transformaciones epocales. Y en el caso de los bancos centrales, en el caso de la política monetaria, cambiaria, financiera, parece ser que el tema es particularmente desafiante. Así es que yo quisiera empezar preguntándote desde una perspectiva muy amplia para después ir aterrizando. ¿Qué está pasando con el sistema monetario internacional y qué le toca en este desbarajuste a América Latina? Bueno, a mí me tocó ser presidente del Banco Central de Bolivia el 2008, en plena crisis financiera internacional, el 2008. Bueno, estuve hasta el 2010. Fue una experiencia, cuando tú dices desde la periferia, interesante, porque el Banco Central de Bolivia, con el modelo anterior, había logrado la independencia del Banco Central con su ley, pero lo que voy a discutir siempre es una independencia relativa, son autonomías relativas. Pero en el caso del Banco Central de Bolivia, ahí nos preocupamos por el tema de la estabilización, el tema de los precios. Yo me acuerdo en esa época con el presidente Evo Morales plantearle que el objetivo central es la estabilidad, pero no la estabilidad de los cementerios, sino la estabilidad para lograr contribuir al desarrollo, al crecimiento económico. Ahora, Y así está este tema, discúlpame, te interrumpo porque me parece que es importantísimo subrayar este tema que cualquier economista debe incluir en su repertorio, en su conversación, en su discurso. Es particularmente espinoso en el caso de los bancos centrales, porque, por ejemplo, el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, tiene en su mandato constituyente el tema del cuidado de la estabilidad de precio y el desarrollo económico, el crecimiento. Pero la nueva ola, cada vez más agresiva, más neoliberal, más ortodoxa, ha tachado el tema del crecimiento, del desarrollo económico, y la mayoría de los bancos centrales de América Latina que han logrado esta reforma de la supuesta autonomía se quedan solamente en la estabilidad de precios. Así es que Exacto. cuéntanos cómo haces amarrado de pies y manos para que un banco central pueda verdaderamente cumplir con las expectativas de transformación de nuestros pueblos. Bueno, ese mandato está en la Constitución de Bolivia del 2009. En la Constitución política sale el mandato de Banco Central de estabilidad de precios para contribuir al desarrollo económico. Bueno. En el caso de Estados Unidos, se mantiene hasta ahora dos objetivos: inflación y empleo. Ese es ahorita lo que la Fed está en su discusión,
el mantener esos dos objetivos, que no es fácil, por supuesto, pero como tú dices, la mayoría de los bancos centrales están por el tema de metas de inflación, a cualquier logro y precio, estabilizar la economía. Entonces, es un tema de enfoque. También tiene el otro elemento de que, y eso es la preocupación que ahora tengo en Bolivia, es que si no logramos mantener la estabilidad como está pasando ahora, todas las conquistas sociales, todos los logros y transformaciones que se han hecho, tienden a debilitarse y después pueden retrotraerse, pueden revertirse. Y ese es un tema que tiene que estar presente en un banco central o en una mentalidad progresista, que esa estabilidad es sagrada para el desarrollo. No la podemos hipotecar, porque todo lo que después se ha logrado hacer se puede revertir de la noche a la mañana. Ustedes en Ecuador han sido también testigos de un proceso. Yo lo estoy viendo ahora que todavía no ha cambiado, va a empezar a cambiar el gobierno, de que se puedan revertir esas conquistas sociales. Solo para nuestra audiencia, bueno, tanto la de aquí del Ecuador como la de afuera, ¿no? Tenemos datos del Banco Mundial que no puede decirse que sea correísta, porque Correa lo mandó sacando a la delegación del Banco Mundial durante su mandato aquí, 10 años que estuvo afuera el Banco Mundial, y sin embargo las estadísticas del Banco Mundial muestran elementos contundentes, ¿no? No hay a dónde irse. El ingreso per cápita, es decir, descontado la inflación, el Producto Interno Bruto descontado la inflación dividido para la población, decrece durante los 25 años de las políticas correctas del Fondo Monetario Internacional. O sea, después de la conveniente desaparición del presidente Roldós, empiezan las políticas de ajuste, las políticas del Fondo Monetario Internacional, las políticas supuestamente responsables, supuestamente pro empresariales, pro crecimiento, pro inversión. Y el ingreso promedio del año 2007 recién recupera el de 1981. Con Correa, más que se duplica el ingreso promedio, llega hasta el 120%, y después, cuando retornan las políticas neoliberales, exactamente lo que tú mencionas. Ojalá el pueblo boliviano, los intelectuales, los dirigentes políticos bolivianos aprendan en carne ajena, que ha sido un aprendizaje muy doloroso acá, estas rencillas, las traiciones, los desencuentros, los agravios, lo que ha permitido aquí en el Ecuador es que nuevamente tengamos un decrecimiento del ingreso per cápita, pero además en condiciones en que los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres se hacen cada vez más pobres, en un retorno del neoliberalismo con venganza. Es decir, nunca antes han llegado a los niveles de extremismo, yo diría, ni siquiera en el Chile de Pinochet, en la Argentina de Videla, se tenía los niveles de extremismo neoliberal con las privatizaciones, con la brutalidad de los recortes en salud, en educación que se están dando aquí en el Ecuador. Así es que tienes muchísima razón. ¿Y cómo planteas tú, cómo podía plantearse desde la perspectiva del Banco Central una política de defensa de las conquistas sociales y económicas que se han logrado desde el 2006, 2007 hasta ahora? Bueno, justamente hace unas 2 semanas se celebró el decreto en Bolivia que es muy clásico, el 21060 de estabilización que se hizo monetaria en 1985. Y el ambiente el gobierno actual de Paz de Tensoro, ¿verdad? de Paz, exacto, de Víctor Paz Estenssoro en 1985. Bueno, ya son 40 años. Y se hizo la celebración en el contexto de que en Bolivia está empezando la inflación. Estamos a una tasa de inflación de 25% a 12 meses. A 12 meses la tasa de inflación. Bueno, y justamente en un trabajo de investigación
encontré el dato igual, parecido al del Banco Mundial en Ecuador. Entre la estabilización del 85, el ingreso per cápita cayó en Bolivia y recuperó el nivel precrisis recién el 2005. Mira, Recuperó el nivel del ingreso per cápita a precios constantes, ¿no? mira el paralelo. Decimos los economistas, contando la inflación internacional. Y en el actual proceso de cambio que se cuestiona mucho, se incrementó el ingreso per cápita por 4 veces, Por cuatro. Qué multiplicado por barbaridad. 4, por 4. Entonces, al final, cuando vemos el objetivo de yo diría de la vida, es que los precios sean estables, pero que la calidad y el nivel de ingreso de la población suba. Ese es simplemente y que se distribuya mejor ese nivel del ingreso. Por lo tanto, no es algo que los bancos centrales deberíamos solamente ver un solo lado de los precios, sino lo que pasa en el conjunto de la economía. En el caso boliviano, ha habido el que el Banco Central financie empresas estatales. Ese es un tema que yo lo pongo a discusión, porque tiene un sentido interesante cuando esas empresas son estratégicas, como en el caso de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, que tiene y ha tenido todo el tema de la propiedad y distribución de hidrocarburos, pero también nos ha dado enseñanzas de que no puede a todas las empresas estatales, no puede ser una política indiscriminada, tiene que ser selectiva, tiene que ser racional dentro de un plan de desarrollo. Son experiencias. Y el aporte, el Banco Central da el crédito fiscal, es decir, apoya al Tesoro de la Nación, al Estado, cuando tiene déficit, apoya, da créditos. Estas, Con la estas, anterior estas, ley, estas disposiciones desarrollistas del Banco Central empezaron ¿cuándo? Ubícanos un poquito después más. justamente con la nueva constitución, Ya, del 2009. justamente con la constitución en ese marco donde el Banco Central tendría que contribuir a los objetivos de política económica. Esa es una discusión después que se tiene de que quién domina a quién, porque ahí es un problema entre un banco central y un ministerio de finanzas, ¿no? Entonces la discusión es quién domina a quién. Conceptualmente debería ser una coordinación al mismo nivel y paridad debería ser el manejo, y tener el cuidado de no caer como hemos caído aquí en Bolivia, a muchos y consecutivos déficits. Tú puedes contribuir en un periodo, en una situación, para las necesidades que se tiene, pero no puede ser ya una constante de apoyo fiscal, porque después tiene efectos como en la inflación, en los precios, entonces en la estabilidad. Pues, por lo tanto, no es fácil lograr un equilibrio. Uno en teoría puede plantear el equilibrio. En la práctica son gestores, tomadores de decisiones, y yo digo, la enseñanza para el caso de Bolivia es que tiene que haber un equilibrio entre lo que es la gestión monetaria y la gestión fiscal. Ahora, no se puede comparar una tasa de inflación de 25% anual a las tasas de inflación que enfrentó Hernán Siles Suazo a principios de los años 80, justamente como parte del retorno democrático frente a toda la agresión del narcotráfico, de la oligarquía, del imperio y también de fuerzas fascistas, ¿no?, que estaban operando allí en Bolivia. Entonces, ahí llegaron, hubo una hiperinflación y que básicamente tenía que ver con el estrangulamiento de la balanza de pagos provocado por la crisis de la deuda.
Así es. En el caso de lo que estás comentando ahorita, ¿no es cierto? Tener una tasa de inflación del 25% anual, cuando el Producto Interno Bruto per cápita se ha multiplicado por 4, por si acaso para nuestra audiencia, no estamos hablando de que creció en el 4%, no que creció en el 400%. Entonces, 4 veces más. este es un Exacto. tema, el costo del 25% de inflación es absolutamente mínimo frente al aumento del bienestar que sin duda esto creó. Así es que cuéntanos un poquito las principales, si nos puede hacer una comparación entre el proceso de estabilización en el que participó Jeffrey Sachs y Así es. los desafíos que tendría el nuevo gobierno en la Bolivia de hoy día. Así. Y justamente la propaganda electoral que se dio porque hemos tenido elecciones en agosto ha sido de que Bolivia vive la peor crisis de su historia. Así fue la propaganda. Y justamente yo estoy terminando un trabajo donde analizo comparativamente la crisis de 1952 en Bolivia que cambió, fue una revolución, nacionalizó las minas, reforma agraria, voto universal, fue un shock tremendo. La de 1984-85, donde Hernán Siles, como tú aclaraste, por un shock de deuda, y la crisis actual. Y no hay comparación. O sea, lo que hay, en términos de magnitud, en términos de lo que significa, pero en términos de lo que fue propaganda para desvirtuar todos los cambios que se han hecho, los avances, tuvo su impacto, porque el mundo percibe así la gente, estamos en crisis. Y ese datito, 25% anual, en el caso de Hernán Siles fue 8.500% la tasa anualizada. Y ahí el boliviano, que la moneda no valía nada de la noche a la mañana. Hoy Bolivia tiene depósitos en bolivianos, la mayoría, 90% de sus depósitos del sistema financiero son en bolivianos. Una época nosotros nos dijeron en la época neoliberal, sigamos el ejemplo de Ecuador de la dolarización. Bolivia era una economía altamente dolarizada. De mercado, 90, ¿no? No era una dolarización oficial, sino solo de mercado. Es decir, el gran eh, porcentaje eh, de las transacciones, sobre todo de bienes raíces, de automóviles, los depósitos, los préstamos se hacían en dólares, pero no había una decisión del gobierno al respecto. Es la gran exacto. diferencia con el Ecuador. El grado de dolarización era alto, no era como el caso de Ecuador, que es ya con del dólar como sistema monetario y moneda que se da de curso, valor y acumulación. En Bolivia se hacía contratos en dólares, todo eso, y lo que pasa es que el 90, por ejemplo, 90% de los depósitos del sistema financiero eran en dólares. Con este proceso de cambio, se revirtió 90% de los depósitos son en moneda nacional. Es decir, estamos con un sistema financiero en Bolivia estable. No ha sido, no es un sistema con crisis bancaria, nada. Todo el mundo habla de que es la peor crisis y el sistema financiero funciona, los depósitos en boliviano, préstamos en boliviano son 99% la cartera o préstamos que da el sistema financiero a la gente. Perdón, Por lo tanto, este es un tema importantísimo, sobre todo para los ecuatorianos, porque justo esto, ¿no? El 99% de los préstamos que se dan en Bolivia es en pesos bolivianos. Eso quiere decir que no hay un riesgo de cambio, del tipo de cambio. Si hay una devaluación, eso afecta exclusivamente al 1% de los préstamos. En el caso del Ecuador, lo que terminó matando, y eso lo sabían perfectamente en el Banco Central de ese entonces, eso lo sabían perfectamente los del Fondo Monetario Internacional, eso lo sabían perfectamente los oligarcas, los banqueros, los agroexportadores, ¿no es cierto?, los importadores, y estaban preparados para esa situación, es que mientras más devaluación había,
la gente tenía que endeudarse en dólares para pagar las deudas que tenían antes en dólares y tenía los ingresos en sucres, entonces no podía pagar de ninguna manera. Entonces era endeudarse para pagar la deuda en dólares, lo cual hacía que se acelere el proceso de desnacionalización de la moneda y del sistema financiero. Y obviamente el riesgo, esto se volvió ya explosivo el momento en que pasamos de 4.000, en menos de un año pasamos de 3.000 sucres por dólar a 30.000 sucres por dólar, que después bajó a 25.000. Solamente para que quede como una referencia de que lo que está ahorita topando Gabriel, ¿no es cierto?, es verdaderamente lo más delicado del manejo monetario y financiero de cualquier banco central que se respete en el mundo. Así se hizo, esto fue una desdolarización exitosa. De mercado, eso es importante ubicar, es una red, mercado. Pongámosle para que no, porque aquí eso se utiliza con mucho veneno aquí en el Ecuador y genera todo tipo de malinterpretaciones. Hablemos de una renacionalización de la moneda. Y sí, este es un tema bolivianización se dice en el caso boliviano, bolivianización. Una bolivianización. Yo te decía renacionalización, ¿sabes por qué? Porque el éxito que ustedes tuvieron, que ahorita viene la pregunta en ese sentido, también fue clave en todos los procesos progresistas de América Latina, inclusive los más moderados. Es decir, tú tienes que en Argentina, en Brasil, en Bolivia, perdón, en Uruguay, hasta en Paraguay se intentó, ¿no es cierto?, renacionalizar el sistema financiero y la cuestión monetaria. Y el éxito que tuvo eso fue porque permitió una estabilidad de precios, un aumento del margen de acción de la política económica, de la política monetaria, cambiaria, pero también financiera, y sobre todo una estabilización, o más bien dicho, una disminución de la especulación cambiaria, de la especulación en el manejo de la balanza de pagos. ¿Por qué no nos cuentas con un poquito de detalle cuál fue la magia, cuál fue la receta que ustedes aplicaron para lograr esta renacionalización de mercado de su economía? Claro. Lo que hay que tener en mente es un trabajo que hizo Roberto Saller, que fue presidente del Banco Central de Chile en el 2000. Él dice de 3 condiciones: cambio estructural, buenas políticas y buena suerte. Entonces, yo lo apliqué al caso boliviano y hubo un cambio estructural con la nacionalización del petróleo, del excedente del petróleo que se ha manejado por el país porque fue pasado a las empresas extranjeras. Ese es el primer cambio así fundacional. Para nuestra audiencia, subrayemos este punto. Lo que está diciendo es el momento en que el pueblo boliviano recupera el control de sus recursos naturales, deja de haber una hemorragia permanente de los dólares de la economía y empiezan a ingresar dólares, con lo cual la posibilidad de atacar al Banco Central, así se llama en términos económicos, en términos teóricos, en lugar de atacar, la posibilidad de atacar al valor de la cotización de la moneda es mucho menor, porque hay suficientes dólares de reserva en el Banco Central para defender los objetivos de política económica. Así es, ese cambio político se dio justo con el aumento, el boom de commodities, el aumento de los precios del petróleo el 2004. Hasta el 2014 se vivió una etapa de auge, que Ecuador lo vivió por los precios del petróleo, pero con la diferencia de que las exportaciones echaban a las reservas del Banco Central. Las reservas del Banco Central crecieron de $1.000 millones a $15.000 millones. 15 veces. Equivalente a casi la mitad del PIB, 40% del PIB. Entonces hubo un cambio político y hubo una buena suerte. Es bien interesante. Y buenas políticas porque el excedente se trató de distribuir, por ejemplo, socialmente, con bono para los niños en edad escolar, que ahora funciona todavía y se ha ampliado hasta la enseñanza secundaria, bonos para la renta de la vejez, un manejo más de la inversión en infraestructura y en el tema social. Entonces hubo un buen uso del excedente económico.
El problema que surgió fue justo cuando viene la declinación, la caída, el shock internacional. Los precios del petróleo cayeron, ustedes lo saben, 40 a 50% entre el 2014 y el 2016. Entonces hubo un shock, una disminución de los ingresos fiscales, y en ese momento yo lo escribí para no decir que no había dicho. Saqué un shock externo, un librito financiado por mi familia, donde decía, ojo, ya estamos en el declive, ya estamos empezando a disminuir las reservas, cuidemos las reservas, hagamos el tipo de cambio en Bolivia, nadie lo va a creer. Desde el 2006, 2005, está en 7 bolivianos el dólar hasta el 2025. Yo en esa época, 2015, 2016, dije, podemos un poquito el tipo de cambio, hagamos mini devaluaciones pequeñas para hacer un ajuste, no solo un ajuste vía reserva, sino también un ajuste vía tipo de cambio. Porque las reservas, ¿qué pasó? Se perdieron de 40% del PIB, han caído ahora a 4% del PIB, de 15.000 millones a 2.800 millones. Y ese es el núcleo, el talón de Aquiles de todo este proceso de inflación, porque al haber la escasez de divisas, empezaron los precios de los productos importados, los precios especulativos, todo empezó a moverse y empezó a moverse un tipo de cambio negro, un tipo de cambio paralelo, un tipo de cambio no oficial. Esa es la madre del cordero de que este proceso de estabilización exitosa Ahora, se haya. discúlpame, ¿cómo es la provisión de dólares para el mercado? ¿Hay listas? ¿Hay restricciones a la venta de divisas? ¿O todo el mundo puede recurrir al Banco Central y comprar las divisas a esos 7 bolivianos por dólar? Muy buena pregunta, porque el régimen cambiario de Bolivia no lo conocen a veces los mismos círculos oficiales del gobierno. ¿Qué quiere decir eso? En Bolivia, cuando se hizo la estabilización ante la crisis en 1985, se hizo con entrega obligatoria de divisas. Todos los exportadores tienen que entregar sus divisas al Banco Central. Y en 1997, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, en Bolivia, del ciclo neoliberal, se eliminó la entrega obligatoria de divisas. Por lo tanto, los exportadores pueden hacer lo que quieren con sus divisas. Cuando viene el cambio, el nuevo ciclo que yo llamo plurinacional popular del 2004-2006, se mantiene la no entrega obligatoria de divisas. Pero el que entregaba divisas, ¿quién era? Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, la empresa estatal. Y yo me acuerdo en mi gestión de presidente, cuando vino la crisis del 2008, cayó también el precio del petróleo, llegó a caer a 40, pero fue una caída muy corta. Llegó a caer Pero hasta 28, acuérdate que subió hasta 100, 140 y después cayó de golpe en 4 semanas, cayó hasta $28. así es. Imagínate, un shock eh, fuerte. La suerte fue que fue corta, ¿no? Porque si hubiera sido larga, ahí otro sería justo el cuento. Entonces, cuando las reservas estaban cayendo en Bolivia, en mi gestión, llegaba lo que llamo la factura, el cheque de IEPFB de la empresa estatal. Llegaban 300 millones de dólares quincenalmente. Mira. Si eso hubiera sido una empresa transnacional, no hubiera llegado ese cheque. Es Para mí, decir, si es ese que es el seguía, ejemplo. si seguía estando los recursos de los bolivianos en manos extranjeras, esa plata no la veían nunca. Así es. Y ahí hubiera ya sido la crisis. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa?
que se acostumbró el mercado de divisas, el Banco Central, a hacer una relación, tenemos de demanda de divisas con la plata de IFD, con los ingresos de la empresa estatal. Y con eso se atendía los requerimientos que tenía primero el Estado y se daba al sistema bancario, se le daba al sistema. El banco privado iba al Banco Central y solicitaba divisas y el Banco Central le daba. Pero el régimen cambiario no es que había obligación del Banco Central de darle divisas, porque no hay la obligación de entrega. ¿Por qué yo te voy a dar divisas a ti si no tienen los exportadores la obligación de entregar? ¿Por qué no lo piden a los exportadores? ¿Por qué no le piden al sector privado? Y el gran error que hizo el Banco Central es abrir una ventanilla para atender hasta las compras de personas de dólares como si fuera una tienda de dólares. Cuando las divisas no tenía obligación el Banco Central de entregar, porque no, los exportadores no le entregaban, solamente la empresa estatal es la que entregaba. Por lo tanto, el régimen cambiario actual que dio, hay una obligación del Banco Central de atender al sector financiero y a los privados cuando no hay esa obligación de entrega de divisas. Estrictamente lo que funciona en Bolivia es un mercado cambiario libre. Déjame hago una nota al pie de página para nuestra audiencia. Gabriel está diciendo que el tipo de cambio se mantiene a 7 bolivianos por dólar desde el año 2005. Y sin embargo, los especuladores siguen subiendo los precios, solo porque les interesa atacar al Banco Central, lo que estábamos hablando. Solamente, ¿no es cierto?, porque tienen el poder de mercado de aumentar sus márgenes de ventas, solamente porque quieren desprestigiar al gobierno, solamente porque quieren crear caos en la sociedad. Lo mismo pasó con el Chile de Allende, lo mismo pasó con Hernán Siles Suazo. Claro que había un problema real, pero sobre ese problema real estaban apostando los especuladores. Lo mismo pasó con el Ecuador cuando quisieron, ¿no es cierto?, dolarizar. Entonces yo creo que es muy importante eso. Y lo mismo pasó, acordémonos, para que no se quede a ubicar en términos de un signo ideológico específico, con la Argentina de Alfonsín, que era una socialdemocracia bastante moderada, bastante tímida, diría yo. Entonces, y en el caso de Alfonsín le obligaron a entregar el poder antes de tiempo, y cuando el momento en que decide que va a entregar el poder, de la noche a la mañana se estabilizaron los mercados y volvieron a aparecer los productos en los supermercados, por arte de magia, sin que haya tomado ninguna decisión de política económica, sin que hayan cambiado las condiciones, simplemente porque contentó a los especuladores. Este es un tema. Lo que ha pasado, por tanto, en Bolivia es que lo que ha pasado es un sistema de facto en que el Banco Central permitió al sistema financiero que opere con dólares y a su tipo de cambio que ellos agarren. O sea, de facto se estableció un sistema dual de tipo de cambio. El oficial, que es pero como el banco no atendía todas las demandas del sistema financiero, los exportadores y el sistema financiero operan sus divisas con un tipo de cambio paralelo. ¿Y en cuánto está el tipo paralelo? ¿En cuánto está el tipo paralelo? Llegó a estar hasta 20 bolivianos por $1, casi 3 veces. Ahora está a 13 bolivianos, 12 bolivianos, ha bajado. Justo con las elecciones bajó de 20 bolivianos a 14 y ahora está en 12. Entonces, hay un sistema dual, como te digo, en los hechos, ¿no? El oficial del Banco Central que atiende con ingresos de las empresas estatales y su demanda, y lo deja el resto, no le atiende a la demanda de divisas del sector financiero. Y ellos se buscan y encuentran sus divisas y a su tipo de cambio. Por lo tanto, no hay listas para entrega de divisas, no hay el control de divisas tradicional, de asignar divisas por importación, por todo eso.
no hay ese sistema. Se deja funcionar como un sistema dual en que el otro funciona ahí autorizado, autorizado de hecho, y el Banco Central con su cotización. Entonces, las casas de cambio tienen cotización del dólar 6,99 bolivianos por un dólar, 7 bolivianos por un dólar. Entonces, entra a la casa de cambio y con una maquinita te dice, está 14, está 13, está 12, está así el sistema. En serio, es un sistema cambiado sui generis. Oye, en última instancia, entonces, las divisas que recibe el Banco Central de la empresa petrolera estatal boliviana recuperada por el gobierno popular, en realidad alimenta solamente a las necesidades de importación de las propias empresas estatales y del propio Estado boliviano. Así es, y para combustible, porque el otro elemento que se ha utilizado mucho es la escasez de combustible. Bolivia, Ecuador es un exportador neto de combustibles. Bolivia llegó a ser exportador neto de combustibles, es decir, exportaciones más que las importaciones, porque importa diésel y gasolina una parte. Pero ¿qué es lo que pasó? Y ahí yo te digo, los autosuicidios que cometemos nosotros mismos. La empresa YPFB fue disminuyendo su producción, cayó la producción. Entonces ya no fue culpa del mercado internacional de que haya caído el precio del petróleo, sino la producción empezó a reducirse en volumen. Y entonces el volumen de exportación también cayó, igual que la producción, fuertemente. Por lo tanto, ahora Bolivia es importador de combustibles. ¿Qué quiere decir eso? Que en gasolina y en diésel importamos más de lo que exportamos en gas natural, porque el gas natural es el producto de exportación. Por lo tanto, tenemos una balanza de combustibles negativa. Antes teníamos superavitaria y podíamos atender necesidades. Ahora nos cuesta importar el combustible. Y Y eso Gabriel, ha ¿tú provocado. crees que eso se debe a condiciones geológicas de la explotación de gas y del petróleo o también o a un aumento de la demanda interna por el propio crecimiento de la economía? Y yo te hablé de tres elementos: cambio político, buena suerte y buenas políticas. Lo que ahora hemos tenido es mala suerte y malas políticas. Es un tema de la propia descuido de los volúmenes de gas, de la No hubo exploración. la inversión y la precaución adecuadas. Así es, de reponer lo que va saliendo porque son recursos no renovables. Nos dimos cuenta de que son no renovables porque hay que renovarlos en su prospección y exploración. Por lo tanto, eso es un error de política garrafal muy fuerte. Pero sigue teniendo reservas probadas de Bolivia, ¿verdad? O sea que Sí, puede con la inversión adecuada, puede nuevamente recuperar ese flujo de divisas que ha sido el cuello de botella de los últimos años. así es. El tema es que hay esas reservas de hidrocarburos. Hay versiones sobre su cuantificación de probadas, pero es un país que tiene reserva. Pero lo que le pasa es que por obtener el excedente que vos obtenido en el 2004 con la ley de hidrocarburos, se cobraba el 50% del valor en pozo del petróleo que daba para el Estado. Después con Evo Morales se subió al 80% de lo que el valor en pozo que salía quedaba para el Estado. Entonces, con una política de ese tipo, si no lo hace la propia empresa estatal, ¿quién lo va a hacer? Ahí es donde también es una enseñanza de esta experiencia dolorosa de Bolivia, de lo que tú has dicho, de reponer la exploración, la explotación, reponer las reservas
invertir si no tiene capacidad el Estado o el Estado de invertir con empresas, pero ya no puede ser con las condiciones tan duras de 80, de 70% del excedente. Entonces, ahí fue lo que yo llamo malas políticas. Ahora, mira, el problema que probablemente tengan que enfrentar en lo inmediato ya no son esas malas políticas, sino otras peores que pueden incluir, como están queriendo hacer aquí en el Ecuador, la privatización de los recursos naturales del país, de los recursos de los bolivianos, regresan otra vez a manos extranjeras y tienen que olvidarse de cualquier posibilidad de un flujo estable de divisas, sea con inversión, sea sin inversión. Así es, porque justamente te hablé del trabajo que estoy haciendo, se llaman ciclos estatales en Bolivia. Nosotros cumplimos 200 años del bicentenario de la fundación 1825. Somos tardíos porque fuimos los más atrasados en América del Sur en independizarnos. Bueno, pero el Eh, grito, nosotros nos estamos peleando, recordemos para nuestra audiencia sobre todo, que el Quito y Chacras se pelean por el primer grito de la independencia, porque allá Juan Azurduy y Padilla hicieron el grito de la independencia en agosto de 1809, ¿verdad? Perdón, en mayo de 1809. Así es, Entonces, en realidad lo que hubo es una lucha más así es. encarnizada porque obviamente, ¿no es cierto?, la riqueza de Bolivia daba lugar a esa situación. Entonces, allí lo que hay que tomar en cuenta es que hay un juego de fuerzas oligárquicas y el proyecto de Manuela Sáenz, de Sucre, de Simón Rodríguez, Así es. que dicen si sigue este territorio del Alto Perú en manos de la oligarquía de Lima, esto no va a pasar nada. Entonces crean el proyecto de Bolivia para decir aquí vamos a aplicar las políticas de desarrollo que el Libertador está planteando para toda la patria grande. Sí. Tú estás muy informado y me gusta que volvamos a hablar en lo latinoamericano con una visión un poco más amplia, porque parte de lo que nos ha pasado también es desunirnos, mirarnos solo el ombligo, tener una visión solo cerrada. En ese marco justo hablo sobre lo que llamamos la querella del excedente, la pelea, la lucha por el excedente económico. Y en realidad nosotros tenemos que reflejar que la historia de nuestro país, la historia económica y política, es una pelea por el excedente. Es una lucha, en el caso de Bolivia era porque había un cerro rico para que sea la última en independizarse. Desde el nacimiento había un problema de pelear el excedente. Entonces, el análisis que hago justo es que ha habido estos ciclos estatales conservadores de intervención del Estado, liberales, ya hubo liberales puros, ¿no? En 1870, en Bolivia hasta 1930, liberales. Después viene un ciclo nacionalista revolucionario de nacionalización y después vuelve el ciclo neoliberal con esto que hablé de 1985 a 2005. Y después vino el nuevo ciclo estatal que yo llamo plurinacional popular. Pero lo que pasa, lo que tú dices, ¿y ahora qué viene? Es decir, vamos a volver al ciclo liberal o neoliberal. Es que un país puede estar en este péndulo, porque es un péndulo que se mueve entre mucha intervención y también liberalismo, donde las reformas, los cambios, las bases se desmoronan, no se sigue continuando y cada vez empezamos de cero. Entonces, esa es la reflexión al final que saco de que no podemos estar sujetos a un péndulo estatal, porque requerimos un Estado, pero también un Estado eficiente, planificador, un Estado inteligente
y que esté con un mercado y con un sector privado que es demasiado inteligente y que hay que manejarse en un equilibrio de fuerza, pero siempre preservando el buen uso del excedente económico. Ahora, me parece que en esta coyuntura larga mundial además, se plantean una serie de desafíos muy particulares, no solamente para las políticas de desarrollo en general, sino para el tema del rol de los bancos centrales y la preservación de ese espacio de política del que estabas hablando. Es decir, porque en última instancia, con todos los errores, los problemas, digamos, que puedan haber habido de políticas o de mala suerte, lo que tuviste es una ampliación institucional del espacio de política, del margen de maniobra de los bolivianos, independientemente de cuál haya sido el problema es que antes no se podían hacer las cosas, y al rebolivianizar, al renacionalizar la economía, lo que se está creando es un espacio de que la gente puede decidir, que puede equivocarse en las decisiones, pero puede hacerlo. Cuando vienen las políticas de desnacionalización, simplemente, por ejemplo, en el caso del Ecuador, ya no puedes tener política monetaria, ya no puedes tener política cambiaria. Ya la política financiera queda a buena disposición de los banqueros y a buena disposición además de las offshore y de las guaridas fiscales. Entonces yo creo que es muy importante este análisis de los ciclos que estás planteando, porque ahora aparece una nueva variable, que es el hecho de que hay una crisis del capitalismo mundial y hay una crisis de la hegemonía de los Estados Unidos y del dólar. Tenías una presentación al respecto, no sé si quisieras retomarla para ver si a partir de eso organizamos esta media horita que tenemos todavía de conversación. Eso, con todo gusto podemos saber el entorno internacional que tú mencionas que es muy importante. Nos han enseñado que la globalización es el objetivo, que hay que abrirse, que hay que integrarse al mundo, todo eso, hacer políticas de liberalización comercial financiera, y después encontramos que la metrópoli principal o el líder de esa globalización es el más restrictivo, aplica aranceles, aplica medidas contra el libre comercio, que tanto se predicaba, y entonces estamos en una redefinición de este espacio internacional, mundial, y donde están tendencias todavía que no están claras, pero sí podemos hablar que hay una multipolaridad económica, pero hay todavía un hegemónico eje militar nuclear que tiene fuerte dominancia. Por lo tanto, el espacio geopolítico mundial está fragmentado, está en pugna, pero Estados Unidos tiene liderazgo, tiene un liderazgo en términos de moneda. Todos queremos desdolarizar, pero resulta que el dólar es 60% de las reservas internacionales, lo tiene. Transacciones financieras se realizan fundamentalmente con base el dólar. Estados Unidos es el único país que puede tener déficit y lo financia su déficit poniendo moneda. Impunemente. Moneda. El privilegio exorbitante. Ahora, el problema es que los Estados Unidos siguen obligando a su patio trasero a ser neoliberal con la pistola en la cabeza y a utilizar el dólar y a redolarizarse, y ellos en cambio hacen todo lo contrario, porque ellos sí son proteccionistas, ellos sí fomentan la producción interna, ellos sí prohíben que se importe, ellos sí aumentan los aranceles, ellos sí obligan al resto de países a que cumplan con ciertas cuotas en nombre de la seguridad nacional, etcétera, etcétera. Esto plantea una serie de graves exigencias al manejo de la política económica de cada uno de nuestros países. ¿Cómo podrías armar la discusión al respecto? Bueno, hay un término que ha vuelto de capitalismo de Estado, donde la política de Trump es de un Estado junto con el capitalismo, un nuevo tipo de relación entre Estado y capitalismo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, uno en lo que era la política arancelaria, proteccionista que se hace. Otra, la política tecnológica, proteger
a sus empresas tecnológicas contra las empresas chinas. Pero la otra, la coparticipación del Estado en los ingresos de empresas. Por lo tanto, para proteger a una empresa le pide 10%, le pide plata, le pide 15% de sus ingresos. Hay con dos casos de empresa, de Nvidia Intel. y otra, Intel. donde Intel, exacto, se me fue donde les ha pedido coparticipación de los ingresos y utilidades de la política proteccionista, del seguro. Es como en el caso de Al Capone, pone el seguro a las empresas, si no pagan el seguro, se las destruye. Déjame te pongo una nota al pie de página, Gabriel. No nos olvidemos que Bush primero y Obama después en realidad hizo lo mismo con los grandes bancos que fruto de la corrupción y de la incompetencia habían reventado en el 2008-2012, ¿no? Pero en ese caso, ni Obama ni Bush les pidieron, primero les cambiaron de nombre, hablaban de receivership, de conservationship, y cualquier cosa con tal de no hablar del capitalismo de Estado, con tal de no hablar de nacionalización o de estatización o de confiscación. Pero en los hechos fue el Estado el que puso la plata, pero las ganancias enteras se llevaron los dueños originales, los corruptos y los incompetentes. Aquí por lo menos Trump lo que le está diciendo es, el Estado les va a poner plata, pero les va a cobrar parte de las ganancias que tengan, vienen al Estado. Así es. Y este nuevo capitalismo no está en los textos, porque los textos que nos llegan del norte de Estados Unidos, de que el Estado da reglas, neutrales y después deja que los agentes económicos participen, es una mentira, porque no hay reglas, son discriminatorias, están muy influenciadas por los grupos de interés económicos para proteger al aluminio, al hierro, al acero, todo eso, y por lo tanto es un lobby empresarial tremendo. Hay un nuevo estado empresarial estatal en Estados Unidos para una nueva forma de un capitalismo, o sea, mucho más vinculado y también con la industria estratégica de armas, con la industria de seguridad nacional. Estamos en una redefinición muy fuerte. No nos damos cuenta. Nosotros tratamos de buscar quién es el primer aliado, quién es el que firma el primer convenio comercial o de seguridad con Estados Unidos, y se está entrando a un entramaje que no hay normas internacionales, no hay a quién quejarse, a la OMC, aquí Organización Mundial de yo sí Comercio. recomendaría a nuestra audiencia, sobre todo, el que hay que tener una pluralidad de fuentes bibliográficas también. Lastimosamente aquí me voy a meter en un tema muy delicado y que va a hacer que muchos de nuestra audiencia me echen agua bendita, porque esto obviamente me hace que me salga cola y cuernos. Hay una discusión muy importante diferenciando lo que es el capitalismo de Estado de lo que es el capitalismo monopolista de Estado hace más de 100 años, pero no en la ortodoxia neoliberal, en la ortodoxia monetarista y peor anglosajona, sino en el seno de la Segunda Internacional, o sea, lo que era la socialdemocracia, con la discusión de Kautsky, de Lenin, de Plejánov, de Rosa Luxemburgo, que hablaban justamente de esa situación y los desarrollos más importantes justamente estaban en Lenin, cuando planteaba que cuando se trata de que el Estado participa conjuntamente con la empresa privada, pero para favorecer los ingresos que se van a repartir, o sea, esa disputa por el excedente que mencionabas, ese excedente que se genera, que se aumenta, se distribuye para el conjunto del pueblo o va para proyectos de infraestructura, proyectos para el común de la sociedad, eso se llama capitalismo de Estado. Pero cuando se trata de que el Estado apoya a la empresa privada y las ganancias de ese aumento del excedente va al bolsillo de los capitalistas, ahí se llama capitalismo monopolista de Estado, que va a ser el corazón, el fundamento real, el motor real del fascismo. El capitalismo monopolista de Estado
es el del fascismo. Después hay una cuestión muy interesante, porque por ejemplo en América Latina, en el caso boliviano, un autor que era politólogo, pero que trabajaba el tema del capitalismo monopolista de Estado, era René Zabaleta. En el caso de América Latina, tal vez el teórico más importante es un mexicano, yo lo conocía de viejito, Alonso Aguilar. Tiene unos trabajos formidables sobre eso, y para el caso del estudio concreto del México de los años 70 y 80 y justo cuando pasa del intervencionismo al neoliberalismo de Salinas de Gortari, ¿no es cierto? Él hace una serie de desarrollos muy interesantes, así es que a los estudiosos yo les pongo ahí una cuestión, una referencia muy importante. Y en el caso europeo, tenemos dos grandes, gringo y europeo, digamos, se llama en Estados Unidos la escuela, bueno, la gente que estaba vinculada a Suisse y Baran, la escuela de las estructuras sociales de la acumulación, la escuela de la New Left Review, ¿no? En el caso, en cambio europeo, lo que tenemos por un lado los antiguos teóricos de la RDA, de la República Democrática Alemana, y por otro lado las distintas escuelas de la regulación. Entonces aquí Así es. es muy importante lo que nos dice Gabriel, porque vamos a tener que enfrentar una serie de desafíos teóricos que para los cuales no tenemos ni siquiera vocabularios, no tenía, las palabritas mismas nos faltan. Entonces, si Así seguimos es. con el marco estricto, con el marco restringido, absolutamente limitado y dogmático del neoliberalismo, no vamos a tener ni siquiera palabras para entendernos nosotros mismos respecto a lo que está pasando, pues, ¿no? Bueno, gracias por la precisión. ¿Por qué? Porque lo que tradicionalmente hemos utilizado es imperialismo, ¿no? Estados Unidos, país imperialista. Pero esa categoría es una. Pero desde la época del imperialismo inglés ahora cambia ese carácter, y como lo dijo Lenin y todo eso. Ahora, que sea la última fase del capitalismo era en lo que veía Lenin en su época, ese imperialismo. Pero la corrección que tú haces es el concepto de capital monopolista. Ahí Suisi y Baran escribieron una contribución a lo que es ese entender con la empresa estratégica, la industria de la guerra, con todas las relaciones que tiene significado. Pero ahora en un espacio geopolítico. En una época se utilizó con la Guerra Fría, con la Unión Soviética, pero como cortina separada. Hoy en un espacio geopolítico mundial cobra características como, por ejemplo, el hecho de que vaya al Caribe y vaya a disparar en el Caribe a un barco. Bueno, eso es, había un acatamiento formal de ese imperialismo o era un poco educado. Hoy se han roto esas reglas Vemos a formales. la diplomacia de las cañoneras, y ya no solamente con las transnacionales y con los recursos naturales, sino que hasta con el dólar. Ahí está diciendo Así es, Trump, cuidado con que me dejen de utilizar el dólar. Eso ya no es una así política es. soberana de los países, porque es mi, mi voluntad, ¿no es cierto?, que si es que no utilizas el dólar, vas a vértela conmigo. Así es, como el caso de los BRICS, que toda la política de menor uso, entonces se mete a la política monetaria, se mete con el caso del Fed, por ejemplo, de la Reserva Federal, el Banco Central Norteamericano, denominado Reserva Federal, se le denomina Fed por abreviación para no estar... se ha inmiscuido en la política monetaria directa cuando los libros de texto nos decían autonomía del Banco Central, independencia de los bancos centrales. Entonces resulta que Trump se ha metido hasta, no solo para nominar directores, que hay una parte que puede nominar, sino en dar orientación a la política, que tiene que bajar la tasa de interés, que tiene que hacer lo que quiere, en este caso, su política, entre comillas, económica. Justamente eso es lo que estaba un poco analizando recientemente, es de que el tema de la guerra arancelaria en Estados Unidos, todo el tema de subir aranceles, tiene una explicación fiscal, incrementar los aranceles, cosa que América Latina, nosotros en el pasado
aplicamos arancel para recaudar. Ese era el objetivo del arancel en una época. Ya no proteger solo, sino recaudar. Estados Unidos, más que proteger su industria, es recaudar. ¿Para qué recaudar fiscal? Ha subido sus recaudaciones arancelarias. ¿Para qué quiere recaudar? Para compensar parte del déficit fiscal que tiene y que va a seguir teniendo. Por lo tanto, la idea es, dice, con estos ingresos vamos a contribuir para que el déficit fiscal de Estados Unidos, que es 5% del PIB, el Fondo Monetario ya debía haber llamado la atención a Estados Unidos, 5% del PIB ya consecutivo de Estados Unidos. Entonces, para compensar el déficit, ya. Pero además, ¿qué es lo que pasa? Que al tener déficit, tiene deuda pública Estados Unidos, tiene deuda. Para financiar su déficit emite bonos, el Tesoro saca, tiene deuda. Y esa deuda ahora es más del 100% del PIB. A nosotros nos reñían, nos jalaban la oreja. ¿Por qué la deuda pública, la deuda es tan alta que con 50, 60, nada? Más del 100% del Ahorita PIB en es la de deuda. 37 millones de dólares el stock de deuda, pero a Bessent le toca refinanciar 9 millones de dólares este año. Es, Entonces, por eso así está es. desesperado Trump para bajar la tasa de interés, poder hacer una bicicleta Exactamente. financiera y poder abaratar el costo de la deuda. Y resulta que tanto entonces quiere que baje la política el Fed, ya no tanto por enfrentar la inflación que dice que el precio de los huevos ha caído, el indicador de Trump es el precio de los huevos, por ejemplo. Entonces, como ha caído, tiene que bajar el Fed. Pero ahora es para que el servicio de la deuda, el costo, que está directamente relacionado con la tasa de interés, si la tasa de interés sube, el costo aumenta. Quiere bajar ese servicio de la deuda, ese costo, que bajando la tasa de interés. Ahora la tasa de interés ya no debe ser para ni siquiera la estabilidad económica, sino para apoyar su política expansionista fiscal de dominio geopolítico a nivel mundial. Ahora mira, es interesante porque tú mencionas que el Fondo Monetario debería jalar las orejas y no, ya no es solamente con los Estados Unidos, parece ser que Francia y Alemania y probablemente el Reino Unido nuevamente vayan a recurrir al Fondo Monetario Internacional, cosa que no pasaba desde los años 40. Bueno, el fondo es un fondo de Estados Unidos ahí. Es al final Gerente el, propietario. así es. Y lo que pasa es que justamente nuestro sistema multilateral no funciona. Naciones Unidas es una oficina decorativa que tiene y que las reglas las fijan, Israel la fija las reglas y la fija Estados Unidos y Putin, que también tiene su parte del juego en toda esta trama. Y lo que vemos América Latina, y eso me preocupa, antes la CEPAL era un organismo pensador de cuáles podrían ser las respuestas, las ideas fuerza, por ejemplo, industrialización para enfrentar y planteaba la parte de equidad, de crecimiento equitativo, y veo la ausencia de un lineamiento, salvo repetir crecimiento inclusivo y nada más varias veces, y no de cómo región enfrentar estos cambios que recién estamos viendo los impactos, porque todavía no están los impactos que se han dado. Es un proceso, no es que hay una política y ¿qué hacemos? Sino va a ser una continuación, una guerra de guerrilla, de política continuada que se va a dar. Y entonces, frente a eso,
sálvese quien pueda o arrímese al tiro al ganador para que no nos toque a nosotros. Así Y que peor si nosotros nos ponemos más papistas que el Papa, porque lo grave es que el mundo está cambiando y cambia pero día a día y con unas transformaciones verdaderamente telúricas y los neoliberales criollos están pero en la época peor de Friedman, es decir, estamos hablando de los años 60 de Friedman, ni siquiera han avanzado un poquito, puede ser que tengan algún barniz econométrico así para ponerse más sofisticados, más elegantes, pero en realidad en términos de políticas económicas estamos retrocediendo al recetario monetarista más rancio, ya verdaderamente que huele mal de lo pasado de moda. el consuelo, yo diría, es que en el caso de Bolivia, que he seguido con Zabaleta lo que llama él las masas en acción, los momentos constitutivos. Y en el caso de Bolivia, estas masas se desarticularon, se arremetieron los nuevos procesos de derecha, pero no están muertos ni están derrotados. Están Y es confundidos, pero siguen de pie, ¿no? exacto. Y cuando vengan las medidas clásicas de ajuste y todo eso, la respuesta no va a ser la misma como hace unos 40 años en la época de Nancy Lesuazo, Víctor Paz Estenssoro, que aclaraste tú en 1985. No va a ser la misma, es distinta, porque ha habido un cambio de mayor presencia de organizaciones, inclusive en el aparato del Estado. Han entrado al aparato del Estado las organizaciones, tienen cotas de poder. No va a ser muy fácil el poder cerrar el Estado, déficit cero, cerrar el Banco Central, hay que cerrarlo, y no va a ser eso fácil porque las masas pueden tener así periodos de pasividad. En este caso electoral mostraron una madurez, fueron a votar aunque no había opciones claras, pero fueron, participaron. Pero también la lección que hay que ver, no están en las mismas condiciones para volver a aplicar un nuevo ciclo así neoliberal tajante, Y parece y ser que Argentina después del mostrando también garrotazo eso. de este domingo en contra de las políticas de Milei, yo creo que puede ser un punto de inflexión en todo el continente, ¿no? En el caso de los Estados Unidos es evidente que los desafíos que tiene la Reserva Federal son muy grandes, sea con Powell, sea con una mayoría favorable a Trump, sea con, ¿cómo se llama el que le está proponiendo ahora? Se me fue el nombre, que era el presidente del Consejo de Asesores del Claro, presidente. claro. Bueno, con cualquier composición, los retos que tiene la Reserva Ese, Federal creo que son, ese. no, pero no es Minuchin, se me crució ese nombre, El era del Consejo de Asesores, del Consejo de Asesores el Económicos. Consejo de Asesores, sí. Bueno, el punto es que se plantean una serie de retos importantes. No sé si tuviéramos un tiempito para ver las láminas que habías preparado, porque me parecen muy importantes. Sí, es de carácter muy académico formal, Ah, muy pero bien. dado a la profundidad de la conversación, porque no me lo esperaba, te digo, así un conversatorio que hace recordar esos tiempos con que usábamos un instrumental de análisis, de categorías, que ahora vemos que nos falta esas categorías o hay que precisarlas mejor. Las discusiones ya no son así, así que me gustó más que mis cuadros de PowerPoint, solamente para mostrarles como un resumen lo de la Reserva Federal, si me permite compartir. Claro, sí, sigue nomás. Ya, Ahí estamos ahí viendo. está. Ponle en pantalla completa, por favor. Eso. Algunos Ahí. comentarios sobre la tasa del FED. Sí,
La Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central, los datos que han salido es sobre la inflación, ¿no? Que es la variable que los bancos centrales la siguen y todo eso. Pues este es el dato de variación mensual. En un mes ha subido 0,4% la inflación en Estados Unidos. Lo que nosotros vemos siempre es la tendencia. Comparado con julio, ya significa una subida, un ascenso de esta tasa de variación. Pequeña, 0,4, pero da una señal. Ahora, lo que generalmente se analiza, lo que hemos hablado para el caso de Bolivia, es la tasa de inflación a 12 meses. Es la que anual. Estamos hablando, por lo tanto, de tasas ya anualizadas. Entonces, uno analiza y dice, la inflación en agosto subió 0,4%. Pero a 12 meses anualizada se mantuvo en 2,9%, 2,9%, que es lo que uno puede ver ahí. Mientras que la tasa subyacente es descontado combustibles y alimentos. Es la inflación descontada el aumento que puede darse en el precio de la gasolina y en algunos alimentos perecederos. Quitando eso, dice, esa es la inflación núcleo. La verdadera inflación que sigue el FED, la tasa federal, el Banco Central. Esta subió 0,3% y a 12 meses está en 3,1%. Entonces, hay una tendencia de aumento de los precios leve en Estados Unidos, pero el que está dando estos datos. Hay una tasa de inflación que sigue la Reserva Federal, que es la tasa de inflación del gasto de los consumidores. Es un índice que se saca del gasto personal de los consumidores en cuánto ha subido. Y este también nos muestra en azul esta tendencia de que no está a la baja, no está hacia 2%, sino hacia el 3%. Por lo tanto, hay indicadores de que la inflación es un problema todavía latente para la decisión del Banco Central de Estados Unidos que puede tomar. La tasa de interés del FED es la que señaliza la economía, y eso hasta lo que vino la crisis, todo lo del COVID y todo el periodo, las tasas de interés subieron a estos niveles y está desde el año pasado a este proceso de disminución. Y aquí fue la gran pelea de Trump, que subió en 2025, le dijo que el presidente del FED era demasiado tarde, el señor demasiado tarde, que debía haber bajado hasta cero la tasa de interés. Es decir, una política. Así es. El tema es de que el presidente del FED es una de las personas que antes no me gustaban. Yo también tenía idea de que debería haber bajado antes la tasa de interés, pero se ha mantenido en todo ese torbellino. Le hicieron la inspección a las obras que el Banco Central había hecho de refacción. Entonces Trump fue a inspeccionar con el presidente del Banco Central de Estados Unidos para ver el sobrecosto en las obras de refacción. ¿Se imaginan eso? Entonces el presidente del FED, el Powell, le explicó los presupuestos, se habían confundido de presupuesto, habían utilizado otro que era de otro lugar que no tenía que ver, tener que aclarar el presupuesto del gasto del FED. Es increíble en términos cuando nos enseñan que la reserva, los bancos centrales son autónomos, son independientes. Y el presidente del FED ha dicho que la economía ha enfrentado nuevos desafíos. Los aranceles altos están rehaciendo el sistema comercial global. La política de inmigración más estricta ha llevado a una desaceleración del crecimiento de la fuerza laboral.
A largo plazo, los cambios en la política tributaria de Trump, de gasto y regulatoria, pueden tener implicaciones importantes para el crecimiento económico y la productividad. Existe una incertidumbre significativa sobre dónde se asentarán finalmente todas estas políticas y cuáles serán sus efectos en la economía. Eso se lo ha dicho en la reunión de Jackson Hole que se celebró en la Reserva Federal de Kansas City, que es un evento mundial donde en general el Banco Central de Estados Unidos daba pautas sobre cómo iba a ser su política. Un comentario para nuestra audiencia, de la Reserva Federal, así como la mayoría de los bancos centrales, sobre todo los bancos centrales más importantes, no son estatales, como nos dicen los libros de texto, son privados. En el caso de la Reserva Federal, solo el directorio del Banco de la Reserva Federal, que la preside Jerome Powell, es nombrado por el presidente de la República parcialmente. Por eso podría a aquellos miembros que delega el presidente de la República, puede dispensarlos, como es el caso de la actual disputa que tiene con una de las directoras de la Reserva Federal. Los demás miembros de la Junta Directiva de la Reserva Federal provienen de las 12 sucursales, o sea, de los 12 miembros de la Reserva Federal que son bancos privados locales. Y obviamente hay una presencia fundamental de la Reserva Federal de Nueva York, que es totalmente privada. La Reserva Federal de Nueva York es la que manda en la Reserva Federal, es decir que Powell en realidad es el mascarón de proa de quienes verdaderamente manejan la Reserva Federal, que son los bancos privados, sobre todo de Wall Street. Es muy importante porque cuando Trump está haciendo la visita, está yendo a ver la plata del Estado. ¿Pero cuál es la plata del Estado? Pues resulta ser que al principio los bancos privados hacían lo que les daba la gana y todo lo que ganaba, todo el manejo monetario y financiero de las reservas federales iba al bolsillo de los propios bancos de las reservas federales. Hasta que el que rompió ese tabú fue Franklin Delano Roosevelt, que empezó a decir que una parte tenía que devolver a la tesorería al final de cada año. Y luego, en la bronca que tuvo Stiglitz, que era presidente del Consejo de Asesores de Clinton, en contra de Alan Greenspan, él logra que eso se aumente al 90%. Entonces, el 90% de las ganancias de las reservas federales, que antes se metían al bolsillo los bancos privados, ahora tienen la obligación de devolverle a la tesorería, o sea, al Ministerio de Finanzas. Por eso es que ahorita tiene Trump la potestad de reclamar y de decir, a ver, ¿qué están haciendo con la plata de la Reserva Federal? Porque antes todo eso se metían al bolsillo y podían hacer lo que les daba la gana. Esa es la autonomía malentendida de algunos bancos centrales. Hay que acordarse de que la mayoría de los bancos centrales, el Banco Central de España, el Banco Central de Italia, el Banco Central de Japón, el Banco Nacional de Suiza, casi todos ellos son totalmente privados hasta ahorita. El Banco de Inglaterra fue nacionalizado por la movilización popular después de la Segunda Guerra Mundial en 1945, pero en la época de Thatcher y sobre todo con Tony Blair, se volvió a privatizar el Banco Central de Inglaterra en los hechos. Hay inclusive una parte que es totalmente opaca, que es secreto de Estado, que es potestad de la corona, y entonces no se puede saber en qué términos se ha hecho esa privatización, esa reprivatización del Banco Central, pero lo cierto es que ya la decisión de que, por ejemplo, vaya Carney, el que ahora está de primer ministro canadiense, ¿no es cierto?, es parte de un manejo en el que aparece la corona representando esa situación, pero en realidad en última instancia es la City de Londres la que decide qué es lo que hace el Banco de Inglaterra. Eso nomás un comentario un poquito largo, porque a veces quedamos confundidos, ¿no? Aquí en nuestros países también los bancos centrales puede ser que teóricamente sean estatales, pero en realidad los que les manejan, con muy honrosas excepciones como las de Gabriel aquí presente, ¿no es cierto?, son manejados por los bancos privados locales y, lo que es más grave, transnacionales. Eso no está en los textos tradicionales. Esa es la otra lectura que hay que tener. Simplemente para terminar, es que los bonos del Tesoro son los que marcan
la tendencia y el comportamiento de los mercados financieros en Estados Unidos y a nivel internacional. Si como país emitimos un bono, tenemos que tener en cuenta cómo está pagando el Tesoro y qué es la señal más importante en la economía es el bono de 30 años. Hay a distintos plazos. Entonces, lo que se califica que todavía la economía está bajo la salud de los consumidores. No se ha resquebrajado todavía y la política monetaria se inclina hacia la relajación. Va a bajar Powell, no sabemos cuánto, entre 0,25 y 0,50 puntos, es lo que se está hablando de entre 25 y Y ya 50 la puntos. próxima semana, el 17 creo, La ¿no? próxima semana, así va a ser. Bueno, el mercado ya ha descontado, pero ¿cuánto fue la baja? Eso se está viendo. Pero los rendimientos del Tesoro sirven para evaluar la trayectoria de la economía. Por debajo del 5% están estos rendimientos y dice, cualquier movimiento rápido por encima del 5% de la línea roja asusta a los activos de riesgo, es decir, a los mercados financieros, especulativos, todo eso. Hasta ahora es boyante, los mercados financieros están creciendo. La pregunta es, ¿hasta cuándo va a ser? Entonces, si hay señales negativas, puede haber efectos de rebaño, es decir, reacciona mucho más fuerte que lo que realmente era el momento. Y los datos que se dan a Estados Unidos, este cuadrito, por ejemplo, de abajo, quisiera, son los pagos de intereses que se ¡Qué tiene que bárbaro! hacer. Y es el crecimiento del 2015 y estos son en trillones hasta el 2025. Esto Para es lo nuestra más. audiencia, los trillions de los gringos son billones nuestros, para no confundirnos, millones de dólares. Así hay que hacer esa aclaración para eso, ¿no? Y aquí está el déficit del sector público, del gobierno, el déficit fiscal respecto al PIB. Esta es la tasa de los fondos federales, que es alta, y esto es el tema del pago de interés. Entonces, este es el problemita de Trump con el Fed, de que quiere que estos pagos sean bajos y que baje la tasa de interés la Reserva Federal. Los costos, este es el balance fiscal como en términos del PIB con relación al Producto Interno Bruto, se mide el déficit que la proyección del déficit al 2035 ya va a ser uno de 7, 5, 8% de esa magnitud. Y Y esta con es un la crecimiento tendencia. con vida propia casi de los intereses, ¿no? Sí, y eso es el crónico. Ya Estados Unidos es un país crónicamente adicto al déficit. Cosa que cuando el fondo nos critica a nosotros nuestros déficits, tiene que tomar en cuenta eso. Y la tasa de los fondos federales, que es esta, se ha mantenido estable y ahora se espera que vaya bajando. Son los pronósticos, la percepción que se tiene, y estos son los rendimientos de los bonos del Tesoro que estamos hablando, que están subiendo, porque es en la deuda fiscal de Estados Unidos, mientras más caro sea lo que ofrezca el Tesoro, y este se está en subida. Entonces, para terminar, simplemente yo quisiera decir, mucho se ha dado lo que se llama independencia teórica de los bancos centrales. En la práctica no hay bancos centrales independientes. De una u otra forma están relacionados, sujetos a políticas, a intereses, a distintos medios. Habrá unos más educados, otros menos educados, pero en los textos de economía está la independencia teórica. Este objetivo de inflación y empleo, que se trata de preservar que la tasa de desempleo no suba mucho, está entendiendo ya Estados Unidos a 4,3% la tasa de desempleo, y es también una preocupación del Fed para que pueda bajar a algunos puntos su tasa de interés. Y la inflación que estén, veremos.
Yo diría que todavía no ha recibido todos los efectos de la guerra arancelaria. Eso no se dan de una sola vez, sino van a venir como en cascada, como un producto a lo largo del tiempo. Y el tema, en el fondo, es un tema de dominancia fiscal. Yo diría de dominancia trumpiana, de Trump. La dominancia de Trump es bajar la tasa de interés para bajar el servicio de la deuda. Bueno, el efecto que la tasa de interés de Estados Unidos era un indicador muy confiable para las tasas de interés mundial, las tasas de interés. Ahora va a estar en cuestión que si se maneja discrecionalmente esa tasa de interés, ¿cuán los bancos internacionales, los mercados internacionales y bancos centrales, cuándo tratarán de confiar o no? Yo creo que a nivel de la comunidad financiera hay una desconfianza ahora un poco en la política de la tasa de interés del Banco Central de Estados Unidos, que más una desconfianza en el Fed va a ser al manejo discrecional que está teniendo Estados Unidos. Por lo tanto, es una llamada de atención a los mercados financieros y bancos centrales de lo que está pasando. Con esto yo realmente me ha gustado compartir, pero ahora sí, ya la voz, la garganta, Yo te se seca agradezco la garganta. muchísimo. Yo creo que ha sido una excelente exposición, ha dejado muy claro los grandes retos que se nos avecinan y solamente te pediría unas reflexiones finales para cerrar la reunión por el hecho de que buena parte de nuestros países ahora así bajen las tasas de interés, ya estamos hasta el cogote con una deuda externa gigantesca. Nuevamente tenemos la trampa de la deuda de los años 80, Gabriel, ¿qué dices? El tema de la deuda tiene otras características, pero está en los mercados emergentes la preocupación, pero también está la deuda de los países desarrollados. Y tú ya mencionaste el caso de Francia, Inglaterra. Aquí la deuda no es solo tercermundista, es una deuda de Estados Unidos y la deuda de los países adelantados. Por lo tanto, tiene un carácter más democrático la crisis de la deuda como alcance, que puede ser peor porque tiene un alcance más global. El segundo es que el dólar es una moneda que va a estar por mucho tiempo, aunque Trump se hagan la burla, se digan que que cambia sus políticas, es una moneda que va a tener eso y por lo tanto nuestras monedas latinoamericanas y toda esa vamos a tener que sufrir presiones con relación al dólar. Nuestras tasas de interés van a tener que relacionadas también con las tasas del Fed y las tasas internacionales. Pero yo diría que ya hay una desvinculación y hay una menor encadenamiento y dependencia. No hay una completa que uno pueda decir que ruptura y todo eso. No estamos todavía, pero estamos en un proceso de desvinculación, de desamarre, y va a depender mucho por eso de las políticas de una visión como región, como países, y para que podamos entender lo que está pasando y no seamos simples receptores de los efectos negativos. Y agradezco esta oportunidad que me ha hecho reflexionar y desempolvar mis trabajos sobre el capital monopolista de Paul Suisse y Baran, y para poder entender, no mecánicamente, sino con nuevos ojos, los acontecimientos actuales. Te agradezco muchísimo y creo que nuestra audiencia quedó muy agradecida por la profundidad de comentarios, señalamientos, pero sobre todo con la profundidad basada en la experiencia y en en una sólida formación teórica. Yo te agradezco muchísimo y te insisto, queda abierta la puerta, la invitación permanente para vos, para los amigos. Cuando ustedes quieran, ¿no es cierto?, seguimos conversando. Creo que América Latina necesita promover este debate, promover esta conversación, y te tiene que hacérsela siempre poniendo los intereses de nuestros pueblos por delante. Un gran abrazo y muchísimas gracias, Gabriel. A ti muchas gracias y un abrazo a esa audiencia que tienes. Pásala muy bien, hasta luego.